Saludos, buenos días, en esta hermosa mañana bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar el tema de hoy, la base de nuestro cristianismo y nuestra creencia en el Señor Jesucristo. ¿De dónde viene? Vamos a comenzar por Saulo de Tarso, Pablo. ¿Quién fue realmente Saulo de Tarso o Pablo? Según las informaciones que se saben o se conocen, Saulo de Tarso fue un judío de Tarso, Turquía, nacido dentro de los años 5 o 10 antes de Cristo. Era de la tribu de Benjamín, según se creía, de la tribu de la secta de los fariseos. Era una persona criada por artesanos acaudalados de la época. Fue educado a los pies de un judío rabino que se llamaba Gamaliel en la época del Imperio Romano. Más bien en lo que se cree en la transferencia de César Augusto a Tiberio César. Tiberio Julio César era que gobernaba en la época donde nuestro Señor Jesucristo anduvo. El apóstol Pablo es la base de nuestra creencia en Cristo. Las primeras cartas que se conocen del cristianismo es la primera epístola a Tesalonicenses, una iglesia primitiva del cristianismo en aquella época. También está la de Filemón, Filipenses, Gálatas y Romanos, como auténticas que se conocen escritas por la mano de Pablo, Saulo de Tarso. Donde él relata su conversión, que antes era perseguidor de la iglesia, como un rabino, como criado a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Él era de la creencia de la ley de Moisés y perseguía a la secta de los cristianos porque ellos entendían que no era parte de su ley. ¿Qué pasó? Él relató su conversión. De acuerdo a él, se le apareció, se le manifestó desde el cielo una voz del Señor Cristo en hebreo que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es lo que dice nuestra palabra de Dios, para que entendamos quién fue Saulo de Tarso o Pablo. Saulo, nombre judío, y Pablo, nombre romano. Es decir, tenía doble nacionalidad, era tanto judío como ciudadano romano, porque cuando él estaba ante el rey Agripa, que voy a hablar después de esos temas, ante el rey Agripa, él apeló a César, tal vez a Tiberio César, o Augusto Tiberio César, como ciudadano romano. Tenía doble nacionalidad, tanto judía como romana. Entonces ahí viene nuestra base de nuestra creencia a Cristo, a Jesucristo, como el propagandista principal del cristianismo que nosotros creemos, para que entendamos de dónde viene nuestra base y nuestro fundamento de fe. Algunas personas dicen que algunos personajes fueron ficticios, pero tal vez no fue así, sino que debemos de primero estudiar las escrituras y buscar un contexto histórico de qué tipo de personas eran esas, para nosotros tener una base de fe en qué creer, sino no creer al aire, para que nuestra fe no sea falsa. Dios le bendiga en esta mañana. Pondré algunos contextos históricos sobre la vida de Pablo de Tarso y algunas cartas que él escribió, como le mencioné anteriormente, que el primer documento histórico del cristianismo es la primera carta a los tesalonicenses, como
documento histórico de papiro que él escribió con su propia letra de Saulo o Pablo de Tarso. Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Amén.